Lucas capítulo 17, versículos 11 al 16, leemos en el nombre del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Amén. Amén. Pueden acomodarse. Este mensaje está titulado ¿Cómo alcanzar misericordia? Está marcado con el número 1830. Voy a hablar de algo que casi no se escucha por la radio y la televisión, y por los periódicos, y por las reuniones políticas ni sociales. Voy a hablar de misericordia. Hay muchas cosas sobre misericordia. Los caballeros de la Edad Media, en sus combates, en sus guerras o campañas, como ellos la llamaban, cuando veían a alguien agonizando para que no muriera, ellos andaban con un puñal pequeño. La espada era grande y era un puñal pequeño, y acababan de matar al que se está muriendo. Le clavaban ese puñal que se llamaba misericordia. En los grandes conservatorios e iglesias de Europa, que se presentaban esos grandes coros, esa masa coral que cantaba, como pasaba mucho rato de pie, había como un estribo oculto para la sala, pero visible para los que estaban detrás, para que ellos recostaran o los brazos o engancharan un pie para que descansaran. A eso se le llamaba misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia en la Biblia? Lo primero es que es uno de los atributos de Dios. Y un atributo, bueno, Dios tiene atributos. Hay atributos divinos que son complicados. Complicados para que nosotros, humanamente razonando, lo podamos entender. Los teólogos le llaman a esos atributos incomunicables. Y hay otros que son comunicables. Comunicables son aquellos que nosotros podemos entender como el amor, la bondad. Son atributos que nosotros podemos con poco esfuerzo entender. Pero ¿qué es un atributo? En sentido humano, aquí abajo, atributo es una cualidad que nos distingue, generalmente buena. Una cualidad que me distingue, una cualidad que me hace especial y por lo cual la gente me distingue. Puede ser en el carácter, generalmente en el carácter. Una persona afable es un atributo. Una persona tranquila, una persona risueña, una persona alegre, esos son atributos. Pero hay atributos físicos también. A veces usted oye un hombre que dice que le gustan los atributos de X mujer. No se está refiriendo a la bondad que ella tiene en su corazón. Se está refiriendo a lo que él ve, a los atributos físicos. Atributo físico puede ser mi fortaleza, el cuerpo fornido, atlético, o el cuerpo enclenque.
Son atributos, gusten o no nos gusten, son atributos. Dentro de los atributos de Dios está la soberanía. La soberanía es un atributo de Dios que sugiere la instancia inapelable y discrecional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de una persona que es soberana o soberano, es que el último grito, la última instancia, la última corte de apelación. También estamos diciendo que lo que esa persona haga en el ejercicio de su soberanía es inapelable. Pero también estamos diciendo que es discrecional, que lo usa como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere y como Él se le antoje. Y nadie le puede llamar la atención. Eso es soberanía. Por eso que el único soberano es Dios. Aunque los reyes antiguos se llamaban soberanos. Pero realmente el único soberano es Dios. Entonces, la misericordia es uno de los atributos divinos. Así como Dios es amor, Dios es misericordia. Pero tanto el amor como la misericordia, Dios lo usa de manera inapelable y discrecional, con quien Él quiere y cuando Él quiere. Y que nadie le pregunte por qué. El criterio divino, muchos lo descartan, muchos descartan que Dios sea misericordioso, porque no pueden entender lo que hace. Hay gente que no entiende a Dios, y como no entiende a Dios, intenta no creer. Eso es como cuando un muchachito está mirando un pajarito, un pájaro que lo puede picar y le tiene miedo. Y para no tenerle miedo le pone una olla encima y lo tapa, ya no le tiene miedo, porque no lo ve. Entonces hay gente que en su ignorancia tratan de tapar no a Dios, sino tapar su sentido, para entonces decir que no hay Dios y vivir tranquilo. Sin embargo, lo sigue habiendo. Muchos descartan el criterio divino de la misericordia, porque no entienden. ¿Por qué los fenómenos naturales existen y sacrifican miles de vidas? Hay gente que no entiende eso. No entiende por qué tantos inocentes mueren en un fenómeno natural, en un tsunami, en un ciclón, en un temblor de tierra. Lo primero es que la muerte para Dios no significa nada. Eso es lo primero. ¿Qué es la muerte para Dios? Nada, una palabra. La muerte es importante para nosotros. Dios lo único que hace con la muerte del ser humano es trasladarlo de un punto a otro punto y ya. Para Él sigue igual. Entonces no tiene que condolerse porque para Él no ha pasado la gran cosa, sino un traslado temporal. Eso es una explicación, hay otras explicaciones. Otra pregunta que los incrédulos no quieren entender: ¿por qué los malos se imponen? El salmista se hizo esas preguntas. ¿Por qué prospera el impío? ¿Por qué los malos viven tranquilos? Porque a veces uno piensa, como dice Isaías 57:1, el justo también muere. Porque a veces creemos que solo los malos tienen que morir. Eso es una concepción humana, que el malo tiene que morir y el bueno tiene que vivir. ¿Por qué entonces los malos no solamente existen, sino que se imponen a los buenos? Y son los que prosperan, arrebatan, engañan, abusan, y Dios no le baja la manopla. Hay cosas que no las vamos a entender aquí. ¿Por qué es tan difícil triunfar siendo honesto?
aquí en este mundo. ¿Quiénes son los que prosperan con facilidad? Los tramposos, los deshonestos, los corruptos, los engañadores, los mentirosos. Esos son los que echan para adelante, vendiendo un producto que no sana nada, pero que según la propaganda sana todo, etcétera. Pero el honesto te dice, mira, esto solo sirve para esto. Pero a mí me dijeron que eso lo curaba todo. No, eso cura la tos, pero el dolor de barriga no lo cura. El honesto habla la verdad. ¿Y sabes qué? A la gente no le gusta que le digan la verdad. La gente compra con facilidad la mentira y el engaño. Pero cuando usted va y le dice la cuatro verdad, ellos se echan para atrás. La gente no le gusta que usted le diga, si no te arrepientes vas al infierno. Esa es la verdad. Pero ¿qué quiere la gente que le diga? No, tú haces buenas obras a veces, y tú de cuando en vez le das una limosna a uno que está pidiendo por ahí, y Dios se acuerda de ti y tiene misericordia de ti. No, eso no es la verdad. La verdad es que para ser salvo hay que dejar de pecar. ¿Y qué es dejar de pecar? Dejar de violar el mandato divino. ¿Por qué tiene eso importancia? Porque aquí eso no vale nada. Vale después que salgamos de aquí. Y lo grande es que todos vamos a salir de aquí. No importa que usted se pegue y se ponga 7 candados. Va a dejar esta tierra. Y no sabe el día, ni la hora, ni el lugar. ¿Qué problema, hermano? Usted sabe que después de nacer, lo más importante es morir. Usted sabe el día que nació, porque se lo dijeron. Estos días me decía alguien que no sabía exactamente qué día fue que nació, porque tenía una fecha en sus documentos, pero que una tía le había dicho que a su mamá se le había olvidado declararla, y bajo insistencia de la tía, un día dijeron, bueno, vamos a declararla hoy, y la declararon ese día. O sea, usted sabe el día que nació porque alguien le dijo, y si se equivocó aquel, entonces usted no sabe. Pero el día de la muerte nadie lo sabe. De manera que hay que estar muy bien avisado para estos asuntos. Entonces, ¿por qué algunos después de años haciendo maldad, Dios los perdona y los salva? Son gente que si nos lo presentan a nosotros, a lo mejor decimos, recalienta el infierno y échalo rápido. Ese no tiene misericordia, no hay misericordia para él. Nosotros, porque usted sabe lo que es ser malo. Hay gente que son malos. Malo por donde quiera que usted lo mida, da mal. Disfruta la impiedad, la maldad, el abuso, lo disfrutan. Y uno lo ve y oye lo que ha hecho, y uno le dice, ese no puede vivir, o no debe vivir. Sin embargo, ¿por qué gente que ha hecho tanta maldad, un día deciden entregar su vida a Cristo? Y el Señor los recibe, y los perdona, y lo acepta como sus hijos. Yo lo predico, yo lo enseño, pero yo no lo entiendo. Yo no sé si alguno de ustedes lo entiende. Porque hay gente que se gana el infierno y Dios lo perdona. Bueno, la primera respuesta es porque Dios no es como nosotros. Eso es lo primero. Dios no es como usted, Dios no es como yo. Por lo tanto, su actuación distancia mucho de la nuestra. La Biblia registra 2 grupos, que son los que alcanzaron o los que alcanzan misericordia
y los que no. Dos grupos. Yo no sé en qué grupo está alguno de nuestros oyentes. Pero hay un grupo que alcanza misericordia y hay un grupo que no alcanza misericordia. Alguien a quien usted no conoce, pero que se enteró. Bueno, lo primero que Dios tiene que aplicar gracia y misericordia. Vamos a explicar esto porque la gente la confunde. Gracia y misericordia. Para poder entender cuáles son los que alcanzan misericordia y cuáles son los que no alcanzan misericordia y qué significa alcanzar misericordia. Trabajan muy cerca la gracia y la misericordia. Gracia es un beneficio neto, sin desperdicio. Gracia es algo que me dan que yo no me he ganado. Gracia es la distinción que Dios hace a discreción personal para usarnos o bendecirnos. La gracia es para buenos y para malos. Por gracia el sol sale sobre buenos y malos. Alguien a quien usted no conoce, por ejemplo, pero que se enteró de que esa persona vive en la calle junto a sus hijos. Y un señor que tiene posibilidad económica decide regalarle donde vivir. Esa persona no se la ha pedido, pero él se enteró de que necesitaba. Y él vino y tomó a esa persona y lo llevó a un sitio donde podía vivir y no tenía que pagar un centavo, y eso es de él. ¿Qué hizo ese hombre con ese necesitado? Una gracia. Una gracia. Porque esa persona no merecía eso, ni estaba pidiéndolo, lo necesitaba. No obligó al otro, pero él sintió en su corazón hacerlo. Gracia en la Biblia, dice Corintios, por ejemplo, 2 Corintios 12, 19, dice Pablo, ¿hasta dónde alcanza la gracia? Dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo entiende que la gracia y el poder que el poder de Dios habita en él, que la bendición de Dios está en él, que Dios no lo ha desbaratado a él a pesar de sus debilidades, por su gracia. Él no había hecho lo correspondiente para que Dios lo bendiga. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Ninguno de nosotros se ha portado tan bien como para que Dios dijera, te voy a salvar. La diferencia está en que oímos su voz, nos dimos cuenta que nos hace falta y decidimos seguir a Cristo. Fuimos alcanzados por su gracia. Por eso decía, el sol sale para buenos y malos por la gracia de Dios. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué el malo es aceptado? Por su gracia. No porque es bueno. Por su gracia Dios lo recibe y lo perdona. En Efesios 4:7 hay una advertencia. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Usted tiene un perfume que vale muchísimo dinero en un frasco pequeño, porque los perfumes caros vienen en frascos pequeños. ¿Cuántos sabían eso? Los perfumes baratos vienen en galones. Aleluya. Dice Pablo que a cada uno de ustedes, de nosotros,
le fue dada la gracia conforme a qué, a la medida del don de Cristo. O sea, quien administra el asunto no es el sujeto que es beneficiado, sino quien lo beneficia. ¿Quién administra la gracia de Dios? Jesucristo. La da a quien Él quiere, como Él quiere, en la cantidad que Él quiere. Entonces, a simple vista, más o menos, eso es gracia. Y misericordia. Misericordia es el beneficio recibido, ¿sabe cuándo? Cuando merezco castigo. La gracia es la bendición o el beneficio recibido, sin yo ganármelo, sin yo merecerlo. Pero misericordia va más allá. La misericordia es que cuando yo merezco estar preso, estoy suelto. Porque alguien me condonó la deuda. Eso es misericordia. Al malo no se le trata con maldad, sino con bondad. Eso es misericordia. Aquel que lo engañó a usted, por eso dice la Biblia en el Sermón del Monte, amad a vuestros enemigos. Eso es misericordia. Amar a un amigo, eso es gracia. Amar a quien te ha hecho daño, amar y orar por el bienestar de aquel que te calumnia, eso es misericordia. Por eso nosotros estamos llamados a tener misericordia. No agradarnos de aquel que siempre nos espera con una sonrisa. No, de aquel que nos espera con un truño. Eso es misericordia. El acusado, por ejemplo, llega acusado de desfalco o de robo. Llega ante el juez, el tribunal. El acusador, el fiscal y el acusador retiran los cargos. Y el acusado, el imputado, sale libre. Eso es misericordia. No fue que no hizo el robo, fue que yo lo perdoné. Yo le condoné la deuda. Y mereciendo la cárcel, yo le di la libertad. Todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Todos nos hemos portado mal delante de Dios. Todos hemos sido ingratos con Dios. Todos hemos sido desobedientes, olvidadizo y tacaño con Dios. Porque habiendo Dios premiado nuestra vida, habiéndonos dado todo lo que tenemos para hacer algo por su obra, hay que rogar mucho, hay que luchar mucho. Cuando estamos virados con las 4 gomas para arriba en un hospital, con tubo por todas partes, entubado, cualquiera que llega con una Biblia, lo llamamos, ven para que me ore. Aleluya. Para cuando estoy en el escritorio de mi oficina despachando, la secretaria, el secretario, los subalternos, y yo dando órdenes, y veo a alguien que llega con una Biblia, ¿qué decimos? Dile a esa persona que se aleje, que no lo puedo atender ahora. Pero cuando tengo el tornillo adentro y la tuerca apretando, y alcanzo a ver a alguien con una Biblia, aunque esté mal vestido, aleluya, aunque esté vestido de harapos, yo lo identifico como un siervo o una sierva de Dios. No importa que esté desgreñado, aunque ahora sea una moda. No importa que esté mal vestido, aunque también sea una moda. No importa que luzca humilde, desfasado, iletrado, etc. Si yo estoy apretado en un
quirófano o me van a meter al quirófano y me han dicho lo peor, el diagnóstico más oscuro no puede ser, y yo alcanzo a ver a alguien que tiene una Biblia, aleluya, 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 inmediatamente le dijo, tráiganmelo, acércalo. Y cuando se acerca le dice, haz una oración por mí. Aleluya. Habla con Dios. Preséntale a Dios mi situación. A ver si Él tiene misericordia. Oh, bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, eso es misericordia. Cuando yo sé que todo lo que he hecho es malo, cuando yo sé que lo que merezco es el infierno, cuando yo sé que Dios tiene que aborrecerme porque he violado todos sus decretos, y Dios me llama y me dice, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Aleluya. Eso se llama misericordia. Cuando mereciendo el golpe me dan el abrazo. Cuando mereciendo la cárcel me dan libertad. Cuando mereciendo que me aborrezcan me aman y me esperan. Un ejemplo de eso es el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo merecía que no lo dejaran entrar jamás a la casa paterna. Había destruido el patrimonio familiar. Había tirado para arriba la herencia de él, que era parte del patrimonio. Y después que se le acaba, ahora viene con su linda cara a buscar refugio. ¿Qué merecía él? 4 palos. Donde pasaste tu zafra, pasa también el tiempo muerto. Donde pasaste tu tiempo bueno, quédate allá ahora. Vete a comer algarroba con los cerdos. No. Aleluya. Todo lo contrario. Cuando se acercaba poco a poco a su casa, el padre que todas las mañanas salía a la puerta de la finca a ver si veía alguna noticia de su hijo, un día alcanza a ver la figura de su hijo que se acerca lentamente, como con temor. Y él no espera que el hijo llegue. Él sale al encuentro y le abre los brazos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El muchacho que viene con vergüenza a pedir misericordia no tuvo ni que hacerlo, porque el padre se la dio primero. Pero él, de todas maneras, él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de entrar a tu casa, pero acomódame aunque sea en el patio. Y el padre hizo con él misericordia. Eso es misericordia. Yo no sé si alguno de ustedes en alguna ocasión ha practicado la misericordia. Yo no sé si usted solamente ama a quienes lo aman. Yo no sé si usted aborrece a alguien. Yo no sé si usted tiene algún enojo contra alguien. No sé si usted está en disposición de tener misericordia de alguien. Pero ¿sabe qué? Dios ha tenido misericordia de ti. Dios te ha recibido sin importar las veces que le ha fallado, sin importar las veces que ha tropezado, que has hecho lo indebido. Dios te ha perdonado.
Entonces, así como nosotros, dice la oración del Padre Nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así es. Entonces, la misericordia de Dios, a veces la gente no la puede entender. Porque, como decíamos al principio, es un atributo incomunicable para nosotros. Porque misericordia es el beneficio recibido cuando merezco el castigo. Y todos nosotros merecíamos el castigo. Todos nosotros hicimos suficiente mal para Dios. Ahora, ¿cuál es el soporte bíblico de esto? Tenemos un versículo en 1 Timoteo 1:13. Oiga lo que dice Pablo. El apóstol Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor de la iglesia e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia, algo lo tumba del caballo. Una luz lo rodea. Y él, sin arrogancia, porque la soberbia había sido humillada, ya él está no en el caballo sino en el suelo, desarmado, sus guardaespaldas asustados y escondidos. ¿Quién eres y qué quieres que haga? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. Entonces le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando un matón así en el suelo dice, ¿qué quieres que haga? Se está poniendo a disposición del otro. Está renunciando hasta lo que puede hacer para ponerse a la orden del otro. Eso es buscar misericordia. Entonces, él lo confiesa. Él dice blasfemo. ¿Qué fue blasfemo? Blasfemia. Él blasfemó el nombre de Dios. Él habló en contra de la iglesia. Él habló en contra de Cristo. Él injurió. Él habló mentira e inventó mentira, como hacen muchos que quizás me están escuchando, que hablan de los siervos de Dios, que hablan de la iglesia, que cuando aparece en 1 millón, aparece un mal testimonio, eso es lo que sacan al aire y lo ponen por las redes sociales, que cualquiera cree que todos son iguales. Y a veces hasta el que toman como ejemplo es mentira. Eso era Pablo. Injuriador, perseguidor, calumniador, blasfemo de la iglesia del Señor. Y él se sorprende, hermano, porque para mí esto es una forma de él expresar su sorpresa ante Dios. A pesar de todo eso, fui recibido a misericordia. Es como que usted diga, yo que fui un violador, un abusador de niños, un ladrón, uno que supo dejar muchísima mujer embarazada y luego mirar para otro lado. Yo que le quité el pan de la boca a tantas familias. Ahora tú tienes misericordia de mí. Aleluya. Y Pablo está en esa situación. Él se da cuenta, él testifica que Dios tuvo misericordia de él. Pero hay otros que no han o que no alcanzaron misericordia. En esto funciona la soberanía de Dios. Cuando alguien viola los principios de Dios, merece castigo, como cualquier otro que viola los principios de la sociedad. Pero Dios, en este caso, es quien decide cuándo y cómo aplicar el castigo. Usted le ofendió a Dios. Usted que me está escuchando, ¿cuántas veces le ha ofendido a Dios? ¿Fue a Dios que usted lo ofendió?
Violar los preceptos sagrados se llama pecado. Violar los preceptos legales o sociales se llama delito. El pecado es más profundo que el delito. El delito es pecado y el pecado es delito. Pero el pecado solo se comete contra Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos alguna de esas travesuras, cometemos pecado contra Dios. Pero ahí funciona, como es contra Dios, ahí no funciona lo que diga el Código Penal Dominicano. Ahí no funciona lo que diga el Código Procesal. Ahí no funciona lo que diga el Código del Menor o el Código de la Familia. Ahí funciona lo que diga el Código de Dios, la Biblia. O sea que Dios no se lleva por este tipo de códigos. El pecado se trata a partir de lo que dice el código divino. Por eso están trabajando contra la Biblia. Agarre su Biblia. Se está trabajando para desautorizar la Biblia. Se está trabajando para anular la Biblia. Porque a este sistema la Biblia no le conviene. Las verdades bíblicas afectan, le hacen daño a este sistema de pecado. Bendito el nombre del Señor. Entonces Dios funciona en base a su soberanía. Cuando violamos sus principios, Él es quien determina qué castigo nos va a aplicar. Él es que determina a quién castigo. ¿Cuándo lo castigo? Hay gente que usted ha visto que han cometido su fechoría y se pasan años y no pasa nada. Algunos de ustedes quizás conocen los pescadores que van a la orilla de la playa a pescar con unos anzuelos y le ponen una carnada. El anzuelo tiene una carnada porque al pez le gusta la carne. El pez se parece a muchos cristianos. Le gusta la carne. Entonces el pescador pone lo que le gusta al pez, lo pone en el anzuelo y tira el anzuelo con su soga, lo tira al agua. Cuando el pez alcanza a ver, él no le hace caso al anzuelo, él le hace caso a la carne. Eso es un gancho. Hay mucha gente que cae en el gancho del diablo por hacerle caso a la carne y no al anzuelo. Yo conozco muchos casos que han fracasado por eso, porque solo ven la carne. Y el pez hambriento alcanza a ver ese trozo de carne y se embala para allá. Y se traga la carne y con la carne el anzuelo. Él cree que hizo su día. Ya puedo estar 2 días sin comer con estas harturas que me di. Y sale a caminar y el pescador se queda en la playa tranquilo agarrando la soga. Llega el momento cuando la soga no da más. Aleluya. Hermano y amigo, hay un momento en la vida en que la soga no da más. ¡Oh, gloria a Dios! Hay circunstancias en la vida cuando se te acaban las vacaciones, cuando se te acaba el brincoleo, cuando se te acaba el relajar con Dios, cuando se te acaba el jugar con las cosas sagradas. Hay un momento que eso se termina. Entonces cuando la soga termina, el pescador experto dice, parece que ya está terminando la soga, ya el hombre está cogido. Entonces empieza a jalar. Y al poco rato está el pez preso en la playa. Así hace el diablo. Así mismo es que hace el diablo. Entonces, ¿quiénes son los que no alcanzan misericordia? Dice Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Por eso decíamos ahorita que Dios
aplica la misericordia con su soberanía. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, tú no tienes que meterte en eso. Eso es asunto personal, es asunto mío y lo trato con cada persona. Vamos a algunos ejemplos. El rey Saúl fue un muchacho que lo fue a buscar el profeta, lo ungió porque Jehová le dijo y lo instaló como primer rey de Israel. Pero el rey Saúl pecó, porque hay veces que uno cree que Dios se la va a soportar toda a uno, y Dios le está soportando, le va a soportar, y llega un momento en que toca, ¡pam!, toca la alarma, y Dios le da para atrás, como el pescador. Entonces Saúl relajó con Dios, se adelantó al propósito de Dios, se creyó suficiente para desarrollar una ceremonia, un sacrificio que él no estaba autorizado. O sea, suplantó al profeta, violó el decreto divino en el acto más sagrado. Y Dios no le gustó. Él sabía que no lo podía hacer. Tenía que esperar al profeta. Pero él hizo lo que le dio la gana porque él era el rey. Y si yo soy el rey, ¿quién me impide a mí que haga lo que me dé la gana? Entonces lo hizo y Dios se ofendió de manera que no dio jamás para atrás. ¿Y qué hizo? Pecó contra Dios. El rey David pecó y alcanzó misericordia. Saúl pecó y no alcanzó misericordia. Los dos fueron reyes de Israel. El número 1 y el número 2. ¿Cuál es la diferencia? David cometió pecados peores que los de Saúl, aparentemente, socialmente. Pero David nunca pasó el decreto divino en las ceremonias que se hacían a Dios. David no se equivocó con el santuario. Ahora se equivocan fácil. David no se equivocó con las cosas sagradas de Dios. Saúl se equivocó. Pero David pecó. David pecó más que cualquiera otro, y quizás muchas veces más que Saúl. Sin embargo, el profeta intercede por Saúl. El profeta Samuel, un hombre de Dios que Dios le oía y le respaldaba en todo. El profeta lloraba por Saúl. Esto está en 16:1 de primer libro de Samuel. Y Dios reprende al profeta. Samuel está rogándole a Dios que tenga misericordia de Saúl. Dice Romano, tendré misericordia del que tendré misericordia. Samuel es un hombre de Dios. Está intercediendo por un impío que hizo una bellaquería. Entonces, Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Y si usted sigue leyendo, dice, no llores más por Saúl, porque yo lo he vomitado. Punto. Se acabó lo que se daba. Ahora, ¿fue Saúl el peor de los reyes de Israel? ¿Por qué Dios no lo perdonó? Hermanos, el rey David cometió varios pecados y fue alcanzado por la misericordia. Saúl cometió, lo más que se ve grande fue ese pecado de adelantarse al propósito de Dios, y Dios no lo perdonó. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, dice el Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos reyes? Piénselo usted un momento. ¿Por qué Dios no lo perdonó a Saúl y perdonó a David? ¿Qué hizo David? David adulteró, David mintió, David mató, David hizo todo eso. Engañó, todo eso lo hizo David, adulteró, fornicó, todo lo hizo junto. Y Dios lo perdonó. Aleluya. Aleluya. Hay una diferencia, hermano. Hay una sola diferencia entre Saúl y David.
Cuando el profeta, un simple profeta, un sencillo profeta, va donde el rey, por orden de Dios, y él le da paso a su despacho. El rey, el profeta de pie, sin sentarse, me parece verlo a Natán, y el rey en su trono con su corona puesta. Y Natán le hace un cuentecito. Le dice de un hombre que tenía cientos de ovejas y un hombre que era vecino suyo que tenía una sola oveja. Y dice el profeta: y el potentado que tenía cientos de ovejas que no conocía, mandó a matar al vecino para quitarle su oveja. Y David se para del trono. ¿Quién fue ese desgraciado? Aleluya. ¿Quién fue que cometió ese crimen para arrancarle la cabeza? Y Natán se queda tranquilito. Y cuando David se desahoga, le dice: mi Señor, ese eres tú. Aleluya. Le quitaste a la mujer, le quitaste a Betsabé, a ese pobre Urías, y lo pusiste en el frente de batalla para que se lo lambieran de una vez. Mataste a Urías, engañaste a Urías, hablaste mentira, engañaste a los soldados y tomaste a la mujer de Urías. Ese eres tú. ¿Qué hizo David? Aleluya. Cuando Samuel fue donde Saúl a decirle que había pecado, Saúl dice: sigue rogando para que Dios me perdone, pero yo voy a seguir luchando aquí. Cuando Natán va donde David y le dice lo que hay, ¿qué hace David? Se humilla, hermano, dobla sus rodillas y pide perdón y misericordia. Y dice el Salmo 51: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tus piedades, borra todas mis rebeliones. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tremendo ejemplo, ¿verdad? Qué tremenda diferencia. En otras palabras, yo no he visto, quizá usted ha visto, en mi Biblia yo no he visto a nadie, ni en la Biblia ni fuera de la Biblia, yo nunca he visto una persona que ha pecado y que haya pedido misericordia y que Dios se la niegue. Dios no niega su misericordia, pero hay que pedirla. Hay que pedirla. Estoy 100% seguro que si Saúl se humilla, si reconoce su grave error, pide perdón ante el profeta y misericordia, Dios lo hubiera perdonado. Pero él no lo hizo porque él era el rey. Hay gente que no lo hacen porque ellos son los reyes. Ellos son muy adultos. Ellos no pueden pedir perdón y humillarse en esa forma. El rey David cometió muchos errores, pero era un hombre humilde de corazón. El caso de Judas, un discípulo que anduvo con Jesús 3 años, comía con Jesús. Y si Jesús es amor, ¿por qué Jesús no perdonó a Judas? Esa pregunta se la han hecho muchos incrédulos. ¿Por qué no tuvo misericordia de Judas? Bueno, yo no he visto en la Biblia que Judas pidiera misericordia. No sé si ustedes lo han visto, pero yo no he visto en la Biblia. Permiso. Yo no he visto en la Biblia que Judas haya admitido su error, se haya humillado y haya pedido misericordia. Entonces, concluyo este pensamiento diciendo: la diferencia puede estar en que unos se humillaron, pidieron misericordia, y otros mantuvieron su soberbia y no pidieron misericordia.
Mire, y no solo Dios, hasta nosotros. Si una persona lo ha ofendido a usted, todos saben que lo ofendió. Y esa persona viene y se humilla y le pide, reconoce su error y pide misericordia. Es difícil que usted se la niegue. Pero si esa persona se mantiene su arrogancia, que vengan ellos son los malos, nunca se resuelve el problema. Entonces, en el ministerio de Jesús, aquí nosotros vemos, en pocas palabras, uno de esos casos que Cristo estaba ministrando, caminando de aldea en aldea, y dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, al entrar a una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Fíjese, la lepra era en ese tiempo una enfermedad inmunda, asquerosa, humillante, y la gente que tenía lepra, quien determinaba que era lepra era el sacerdote, era el que condenaba o no. Entonces la gente que tenía lepra tenía que salirse de él. No era de que enciérrate en tu casa, es salte de la casa y vete al monte. Eso era al revés. No podía estar donde había gente, porque era contagiosa. Entonces, además que era pecado. Los rabinos y la gente que se acercaba a un leproso tenía que hacer una ceremonia para exculparse, para limpiarse, porque estaba contaminado espiritualmente, decían. 10 leprosos le salen a Jesús al encuentro, que estaban en los montes porque no podían entrar a la ciudad porque estaba prohibido. Cuando oyen que Jesús viene, se enteran de que Jesús viene. No había celulares, no había radio, no había televisión, yo no sé cómo se enteraron de que Jesús venía. Parece que el rumor público seguía a Jesús. Ellos se enteraron de que Jesús iba a pasar, y como había un solo camino, ellos dijeron, por ahí tiene que pasar. Y se pusieron a la distancia permitida, no sé si eran tantos metros, a la distancia permitida de los demás. Y ellos se quedaron escondidos en los matorrales. Y me imagino que ensayaron. Cuando venga el maestro, ¿cómo lo vamos a interceptar? No podemos salir al frente, porque nos condenarían y nos caerían a piedra ellos mismos. Si nos quedamos aquí escondidos, Él no va a saber nuestro problema. Creían ellos. El Señor sabe tu problema aunque te mete en la cueva. El Señor conoce tu debilidad aunque te meta donde te meta. Conoce tu enfermedad y tu trauma, no importa dónde estés escondido. Pero ellos creían que Cristo no se iba a enterar de la existencia de ellos. Y dijeron, aquí la única vía que tenemos es vocear, hacer bulla para que nos escuchen, para que Cristo nos ponga atención. Y lo ensayaron quizá varias veces. Entonces dice el versículo 13, se pararon de lejos, ¿verdad? Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Hermano, el que pide misericordia, lo primero está admitiendo que cometió un error. Porque si no, no pide misericordia. La misericordia es la gracia hacia el que merece castigo. Entonces ellos están conscientes de que eran pecadores. No se sabe qué tipo de gente eran. Lo único que dice es que eran leprosos. Y eso es una condición de salud. Pero quienes eran ellos, lo malvado que eran ellos, no se sabe quiénes, si eran unos bandoleros, no se sabe quiénes eran. Pero parece que eran pecadores profesionales. Y estaban leprosos. Además, cuando ellos le vocean a Jesús que tenga misericordia de ellos, Jesús se detiene. Inmediatamente Jesús se detiene. Dice, cuando Él los oyó o lo vio, le dijo, Cristo se para frente a ellos y le dice, vayan a mostrarse a los sacerdotes. ¿Por qué? El sacerdote es la autoridad que declara sano o no, o enfermo a los leprosos.
Para poder entrar a la ciudad necesitaban el visto bueno del sacerdote. Si el sacerdote decía está sano, aunque tenga lepra. Entonces ellos cogen para donde el sacerdote con la esperanza de que algo va a pasar. Cristo no le puso la mano, no le untó lodo, no le echó agua, no le echó aceite, porque la gente ahora cree que si no le hacen toda esa cosa, no hay sanidad. No, pastor, pero écheme aceite, póngame la mano, únteme. No, el Señor no necesita eso. Eso se hace como un punto de contacto para la fe. No es que está mal, pero muchas veces Cristo no lo usó, otras lo usó. Cristo lo único que le dijo a 10 enfermos leprosos: vayan al sacerdote. Ellos sabían que enfermos no podían ir al sacerdote, porque lo menos que iban a hacer era apedrearlo. Pero ellos, en confianza, creyendo en la garantía de la palabra del maestro, arrancan para donde el sacerdote. Y mientras van caminando, no dice la Biblia cuánta distancia o qué tiempo habían recorrido, pero antes de llegar al sacerdote, alguno comenzó a mirarse: oh, pero yo estoy como raro. Y me imagino que alguno se quitó la camisa. Dice: mira, a ver, no, pero tú no tienes mancha, varón. Y mira, a ver, yo tampoco. Y mira, yo tampoco. Y uno a uno los 10. Aleluya. Aleluya. Se llevó la lepra, el pecado, la maldad, la enfermedad, se la llevó Jesús. ¿Y qué pasó? Cuando vieron que estaban sanos, fueron al sacerdote, recibieron su certificado y se olvidaron de Jesús 9. Y 9 dijeron: no, esta es la hora de gozar, varón. Año nuevo para nosotros. Vamos a buscar a nuestra familia y a darle la noticia. Qué lindo, hermano. Qué lindo eso, ese testimonio. ¿Y cómo fue eso? Y ellos le explicaban a la gente cómo fue. Pero le faltó algo: gratitud. Hubo uno, y no era judío, era samaritano. Hubo uno que se devolvió y fue donde Jesús a darle las gracias. Y Cristo solo le hizo una pregunta. No eran 10. ¿Dónde están los 9? Solo tú, que no eres judío, has venido a darme las gracias. Aleluya. Que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Se postró en tierra a sus pies dándole la gracia, y este era samaritano. No hubo quien volviese, dice Jesús, y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Un aplauso al Señor.